Trabajaremos entonces el tema de las permutaciones, combinaciones y probabilidad. Ok, comenzamos con las permutaciones. Recuerden que anteriormente trabajamos, como último tema de Matemáticas 3, maneras de contar. Las formas de contar, que si lanzamos dos dados, cuántas formas tenemos de que obtengamos, por ejemplo, un 8 en la suma de los dos dados. Esas son formas de contar. Ahora bien, esas formas de contar las vamos nosotros a formalizar en dos partes, las permutaciones y las combinaciones. Un ejercicio puede ser permutación o combinación dependiendo la dimensión que tenga. Por eso vamos a ver las diferencias que existen entre permutación y combinación. Permutaciones, observen, aquí tenemos la definición de permutaciones. Una permutación es una secuencia ordenada de objetos en un conjunto donde el orden sí importa. Les voy a adelantar la definición también del concepto de combinación para que vayamos más o menos relacionándolos. Permutación dice, el orden sí importa. Ahora, por lógica, si hay una diferencia, entonces en combinaciones, ¿qué significaría? Que en la combinación el orden no importa. Entonces, tenemos los dos conceptos. Permutación, el orden sí importa, y en la combinación el orden no importa. Por ejemplo, ustedes tienen los dígitos, vaya, si tienen disponibles los dígitos 1, 2, 3 y 4. Si tenemos disponibles los dígitos 1, 2, 3 y 4. Y ustedes quieren colocar una clave en un teléfono de 4 dígitos. O tienen los 9 dígitos. O los 10 dígitos tomando el 0 también, ¿verdad? Y usted quiere colocar una clave de 4 dígitos. Y en la clave usted colocó 1, 2, 3, 4. Y entra al teléfono, ¿verdad? Ahora, si usted le solicita a una persona que ingrese y la persona ingresa los mismos dígitos, pero en diferente orden, no va a entrar al teléfono, no ingresa al teléfono. ¿Por qué? Porque la clave que usted eligió, 1, 2, 3, 4, que es 1234, y si la otra persona ingresa 2, 1, 3, 4, 2134, son dos números de 4 dígitos distintos. Entonces, si se fijan ustedes, en una permutación son los mismos dígitos, pero en diferente orden. O sea que sí importa. En la permutación el orden sí importa. Si yo a usted le doy el 4 dígitos y le digo cuántos números de 4 cifras puede formar usted con estos 4 dígitos, pues ahí usted tiene que ver que el orden sí importa. Pero en la combinación el orden no importa. Les voy a dar un ejemplo ahora de combinación, ¿verdad? Permutación es cuando tengamos alguna clave y que el orden de los números o el orden de las letras sí importa. Ustedes lo tuvieron incluso en algunos, cuando ingresaron a Moodle con el usuario y la contraseña, ¿verdad? Si usted ingresó una letra o un número antes o en otro orden, no va a ingresar. Por ejemplo, usted en su refri tiene pera, tiene manzana y tiene bananos y uvas. Entonces, usted se desayuna dos frutas, ¿verdad? Cada mañana. Entonces le puedo preguntar a usted, ¿cuántas formas o de cuántas maneras usted puede desayunarse diariamente? Entonces, ahí usted, si usted, por ejemplo, dice, tomo una manzana y un banano, es lo mismo que usted diga manzana, banano, que banano, manzana. O sea, ahí el orden no importa. Lo que importa es que usted tome una manzana y un banano. O sea, ahí se cuentan como uno solo nada más. O sea que ahí es una combinación. Porque usted media vez los tome, no importa quién va primero. Cuando no importa quién va primero, es una combinación.
Ahora, cuando sí importa quién va primero, que no es lo mismo que vaya primero el 2 y luego el 3, o que primero vaya el 3 y luego el 2, ahí sí importa, eso es una permutación. Entonces, esas son las dos diferencias, ¿verdad? Para que vayamos viendo y luego vamos a trabajar cada una de ellas ya con ejercicio. En las permutaciones, el orden sí importa. En las combinaciones, el orden no importa. Si vamos a elegir, por ejemplo, de 5 estudiantes, vamos a elegir 3 cargos en una directiva, miren, ahí el orden sí importa, porque no es lo mismo que Juan tenga la presidencia a que Marta tenga la vicepresidencia o que Marcos tenga la secretaría. Entonces, si uno tiene la presidencia, el otro va a tener vicepresidencia, el otro secretaría. Entonces significa que ahí sí importa. El orden sí importa. Eso es una permutación. Cuando elegimos una directiva es una permutación. Ahora, cuando le dicen, vamos a organizar equipos de trabajo, no, o sea, no importa que en el equipo, si hay de 3 personas el equipo, si está Ángel, está Juan o está María, no importa quién esté primero. Lo importante es que estén ellos tres. O sea, ellos tres forman un equipo. No importa a quién mencionemos primero. Es un solo equipo. O sea que ahí el orden no importa. Entonces, a eso se le llaman combinaciones. Combinaciones, el orden no importa. Permutaciones, el orden sí importa. Bien, esa es como una entradita ya del tema. Porque yo sé que ustedes tienen ahí a mano sus cuadernos para tomar notas, su calculadora. Ahí en pantalla tengo en este celeste, color celeste, tengo la fórmula de la permutación. Observe que dice, aquí tengo una P mayúscula, P de permutación, paréntesis, N, R. Igual a N, aquí hay un símbolo, ya vamos a conocer qué significa ese símbolo. Entre, aquí hay un paréntesis, N menos R en ese símbolo, observe. Bien, primero voy a definir qué es el símbolo, para luego explicar qué significa la fórmula. El símbolo, jóvenes, que ven ustedes ahí, que es el símbolo de admiración en español, en matemáticas es el símbolo de factorial. Yo sé que algunos ya han trabajado con esas temáticas. Factorial. ¿Qué significa factorial en matemáticas? Factorial significa, aquí lo tengo, la multiplicación de los números desde 1 hasta n. O sea, que si usted, por ejemplo, dice, quiero calcular, aquí tengo un ejemplo, 5 factorial. Aquí está, ¿ve? Ahí lo estoy marcando. ¿Qué significa 5 factorial? Significa la multiplicación desde 1, 1 por 2, por 3, por 4, hasta ese número, por 5. Usted multiplica en su calculadora 1 por 2, por 3, por 4, por 5. En su calculadora hágalo y eso le va a dar 120. ¿Qué significa eso? Que 5 factorial es 120. Ahora, 6 factorial. ¿Cómo sería 6 factorial? 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. 10 factorial. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, hasta por 10. Entonces, el factorial es la multiplicación de los números desde el 1 hasta n, que significa hasta el último número, hasta el número que me está marcando. Y si tenemos una división, es igual. 4 factorial entre 3 factorial, 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4, y el otro 1 por 2 por 3, que sería 24 entre 6. 4 factorial es 24, 3 factorial sería 6, 24 entre 6 sería 4. Ok. Ahora, si lo queremos hacer en su calculadora, ahí tome su calculadora por favor, porque eso es importante que tome su calculadora. Aunque no me esté hablando, pero tómela, vaya siguiéndome por favor lo que yo voy diciendo. Si usted en su calculadora observe
que ahí en su calculadora aparece el símbolo de admiración. Búsquenlo por favor, ahí aparece el símbolo de admiración. Ok. Les decía que en su calculadora aparece el símbolo de admiración. Ese está debajo de la tecla Shift. Ahí aparece X y aparece el símbolo. Sabemos que para activar todas las teclas, todas las funciones que están allá al fondo de las teclas, para eso existe la segunda función. Cuando usted presiona Shift, activa todo lo que está allá en la parte del fondo de la calculadora, ¿verdad? Y ahí aparece esa tecla. Entonces, si usted presiona 5 en su calculadora, Shift y presiona esa tecla, ahí se le va a poner el símbolo de factorial. Igual, mire, 120. De un solo, me da 120. Ahora el otro, hágalo de un solo también. 4, Shift, le pongo el símbolo de factorial, entre 3, Shift, el símbolo de factorial, y eso va a ser igual a 4. Ok, ahí lo tenemos entonces. Ese es el concepto de factorial. El número que se multiplica desde 1 hasta n. Ok, ahora regresamos a la fórmula de permutaciones. P es igual, P de n, r es igual a n factorial entre n menos r factorial. ¿Qué quiere decir n y qué quiere decir r? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué significa cada una de las letras? Por ejemplo, si nosotros tenemos que son 15 estudiantes, pero que vamos a tomar 4 para una directiva, entonces observen que tenemos dos números, el 15 y el 4. Entonces, el 15 representa el total de datos y el 4 representa los datos, la cantidad que vamos a tomar del 15. Entonces, n representa el total de datos, la cantidad de personas o la cantidad de cosas, la cantidad de lo que esté hablando el problema. Y R representa la cantidad de lo que se toma, de lo que se va a tomar. Entonces, R es lo que se toma a la vez de ese total. N y R. Ok. Entonces significa, lo pueden hacer ustedes en su calculadora, por favor. Vamos a hacer ese ejemplo ahí en su calculadora. Vamos a trabajar ese ejercicio que les digo. Por ejemplo, si n vale, vamos a hacer datos más pequeños. N es igual a, por ejemplo, si n es igual a 8. Son 8 personas, pero si de esas 8 personas solo se van a tomar 4 nada más, ¿vea? 8 y 4. Si son 8 y de esas 8 solo vamos a tomar 4 o 3, vamos a ponerle 3 para formar una directiva. Entonces, n vale 8 y r vale 4. Hágalo usted en su calculadora, por favor. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría P, nos quedaría permutación, aplicando la fórmula, ¿verdad? 8,3. Cierro paréntesis, igual. Aquí me quedaría una división. Entonces me quedaría 8, n vale 8. Entonces aquí usando la fórmula, jóvenes. 8 factorial entre, abro paréntesis, 8 menos 3, porque r vale 3. Cierro paréntesis, factorial. Ojo, aquí no es que cada una va a llevar factorial, ¿verdad? El factorial lo lleva de la resta de n menos r. Entonces, hacemos primero la resta. Nos quedaría 8 factorial entre 8 menos 5, de 8 menos 3 da 5, 5 factorial. Háganlo en su calculadora, por favor. 8 factorial entre 5 factorial. Y eso nos da 336.
Yo sé que lo están trabajando ahí. Por favor, es importante que me lo vayan haciendo para que vayamos verificando que los resultados de dónde salen, ¿verdad? Entonces nos dio 336. El problema era que habían 8 estudiantes, íbamos a tomar 3 para formar una directiva. Entonces, ¿cuántas formas tenemos? ¿De cuántas maneras se puede formar la directiva? Entonces, respuesta, la directiva se puede formar de 336 formas. Si son 8 estudiantes, podemos decir que, por ejemplo, una directiva puede estar formada por ABC. Puede estar formado por BAC, porque el orden se importa, por CAD, tomando, si F es otro, AFG. Entonces, para no estar haciendo una por una con un diagrama de árbol o a través de estar haciendo ahí a través de dibujitos, entonces lo hacemos a través de la fórmula, de un solo, y nos queda 8 factorial entre 5 factorial 336. Ok. Ahora les tengo otra noticia en base a eso, que se puede hacer aún más fácil. Solo con la calculadora se puede hacer aún más fácil. Tomen su calculadora, por favor, por eso es importante que tomen su calculadora. Observen ustedes en su calculadora, en la parte derecha de la tecla de factorial, hay una tecla que dice, en la parte superior dice NCR, una C mayúscula y una R minúscula y una N minúscula. Y en el fondo dice NPR. Aparece NCR y NPR. Cuando nosotros decimos NPR, aquí está N permutación R. Y la otra es N combinación R. Entonces, observen por favor, ahí está la tecla. N permutación R, N combinación R. Ok, lo que hay que saber es qué es el problema, si es permutación o combinación. En este caso estamos trabajando con permutación. Por lo tanto, la tecla para activarla voy a usar Shift. Entonces, siempre voy a tomar el número mayor primero, porque ese es el orden en el que está la tecla NPR. ¿Quién es R? Es 8. ¿Y quién es R? N vale 8 y R vale 3. Entonces, presionen en su calculadora, por favor, porque necesito que lo vayan haciendo. 8. Ahora pongan la P. Para poner la P. Para colocar la P es Shift y la tecla que acabo de decir. Ahí les va a aparecer la P en pantalla de la calculadora. Ahora 3. Igual. Y les aparece 336. El mismo dato. Entonces, usted lo puede hacer de un solo, ¿verdad? Pero siempre era importante que explicara de dónde salía ese 336, que es a partir de la fórmula. Estamos trabajando la clase de programación también. ¿Cómo hicieron en la calculadora? Bien sencillo. Lo que hicieron fue insertar la definición de factorial y la definición de esta que tengo acá, la fórmula. N factorial entre N menos R factorial. Eso fue lo que hicieron ahí en la programación de la calculadora, que en una sola tecla prácticamente resumen o activan la fórmula que nosotros tenemos en pantalla. Entonces, desde ahora en adelante para trabajarlo vamos a usar directamente, ¿verdad? O sea que esto que tengo aquí es lo mismo decir NPR, que lo puede decir usted así, NPR, que es lo mismo decir 8 permutación 3, y eso es igual a 336 en su calculadora. Directamente lo pueden hacer. Hagan el procedimiento que sería 8P3. Siempre va primero el mayor, ¿verdad? Ok. Continuamos entonces. Antes de continuar con los ejercicios. Si N y R representan el mismo número, por ejemplo, si a usted le dice, ok, en esta fila hay 8 personas, ¿de cuántas formas las podemos ordenar? No le están diciendo que vamos a tomar tantas. Cuando a usted no le dice eso,
significa que vamos a trabajar con todas las que tenemos. O sea que ahí N y R tienen el mismo valor. O sea que si son 8 personas y las vamos a alinear a las 8, 8 permutación 8. Y eso es lo mismo decir 8 factorial. O sea, el N factorial es el mismo que cuando N y R representan el mismo dato. Ahora sí, continuamos entonces. Vamos a trabajar con los problemas de permutación. Comenzamos con el primer problema. ¿De cuántas formas diferentes, dice el primer problema, de cuántas formas diferentes se puede ordenar las letras de la palabra Honduras? ¿De cuántas formas diferentes se puede ordenar las letras de la palabra Honduras? Si ustedes se fijan, todas las letras son diferentes. Porque si hubiesen letras iguales, entonces aplicaríamos permutaciones con repeticiones, que esa es otra fórmula. Pero en este caso, las letras son diferentes. Paso número 1, tenemos que ver en este caso cuántas letras son. ¿Cuántas letras tiene la palabra Honduras? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Entonces, significa que N vale 8, porque N representa el total. O sea que N vale 8. ¿Cuánto vale R? Como no me están diciendo cuántas voy a tomar, R vale 8 también. O sea que vamos a tomar las 8. Cuando N y R, les decía, es el mismo valor, no necesita usted decir 8 permutación 8. Si usted lo quiere hacer, igual, al final es lo mismo, ¿verdad? Yo no se lo voy a poner incorrecto porque matemáticamente es lo mismo. Entonces, N, si lo voy a hacer de las dos formas, N permutación R es igual 8 permutación 8. Hágalo en su calculadora, ¿cuánto es? 8 permutación 8. Y eso da 40.000. Ajá. ¿Cuánto da? 40.000. 320. Gracias, Elvin. 40.320. Ok. Esa es la respuesta. Si un estudiante me lo hace de esa manera, está correcto. Matemáticamente está correcto, ¿verdad? Yo no le voy a limitar que lo deben hacer así, y si lo hace así está mal. No. Lo importante es el razonamiento. Eso es lo que importa. Ahora, cuando N y R son el mismo dato, usted lo puede hacer con la fórmula resumida. ¿Qué quiere decir la fórmula resumida? Solo aplicar N factorial. Simplemente aplica usted N factorial nada más. O sea que para resolver el problema que tengo en pantalla, usted pudo haber dicho nada más 8 factorial. Eso que tengo ahí es 8 factorial nada más. Hágalo en su calculadora, 8 factorial, a ver cuánto les da. Les da el mismo dato. El mismo dato, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo. O sea que usted lo puede hacer de las dos formas. Repito, ¿cuándo lo va a hacer de las dos formas? Cuando N y R representan el mismo dato. Aquí se lo voy a colocar para que ustedes vean cuál eligen, ¿verdad? Eso no hay problema. Ambos razonamientos son iguales. Entonces, estos problemas sí necesariamente llevan una respuesta, ¿verdad? ¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar? Entonces, se pueden ordenar de 40.320 formas diferentes. Imagínense que nos pusiésemos a ordenar, a enlistar, llenaríamos un cuaderno, ¿verdad? Haciendo 40.300 veces o 40.300 palabras usando esas 8 letras. O sea que hay 40.320. Con esas letras de la palabra Honduras podemos formar 40.320. O sea que si usted de esas letras quiere, por ejemplo, poner una clave, usted para que alguien se la descifre, tiene que intentar 40.320.
40.300, o sea, tiene 40.320 opciones. Claro, si su clave es cercana, ¿verdad? Y la persona lo va haciendo de uno en uno, entonces se reduce, ¿verdad? Pero en total hay 40.320 claves que usted puede utilizar en su computadora para encriptar su computadora con esas letras de la palabra Honduras. Bien, veamos la otra. Dice, ¿de cuántas formas, dice el otro problema, se puede hacer cola? ¿De cuántas formas pueden hacer cola 5 amigos para entrar al cine? Los amigos son A, B, C, D y E. ¿De cuántas formas pueden hacer fila ellos? Entonces, si se fijan, no es lo mismo que A esté antes que B o que B esté antes de A. O sea que puede ser que estén de esta manera, A, B, C, D, E. Puede ser que estén así haciendo fila, o puede ser que estén haciendo fila B, C, D, A, E. Miren, ahí hay dos formas diferentes. Entonces, el problema nos lleva a ver de cuántas maneras, cuántas formas podríamos enlistar que 5 amigos hagan fila. Ahí sabemos que el orden sí importa, ¿verdad? Entonces, N y R valen lo mismo. ¿Qué significa entonces? Que usted lo puede hacer como 5 factorial. Aquí lo voy a hacer como 5 factorial de un solo. 5 factorial es igual a 120. O si alguien dice, no, profe, mejor 5 permutación 5, le va a dar lo mismo. Porque ya dijimos que es lo mismo, ¿verdad? Cuando N y R vale lo mismo, las dos formas llevan al mismo resultado. Entonces, 5 factorial es igual a 120. Respuesta de cuántas formas pueden hacer fila. Pueden hacer fila de 120 formas o de 120 maneras, ¿verdad? Ok, veamos el otro problema. Se quiere formar un código de 75 letras diferentes usando las letras A, B, C, D, E, F y G. Se quiere formar un código de 75 letras diferentes usando las letras, perdón, no es de 75, es de 7 letras. Se quiere formar un código de 7 letras diferentes usando las letras A, B, C, D, E, F y G. ¿De cuántas formas, de cuántas maneras diferentes se pueden formar dicho código? O sea que de las 7 letras que hay, vamos a utilizar las 7 letras. También el problema podría decir, ¿de cuántas se quiere formar un código de 5 letras? Ahí sí, N y R van a ser diferentes. N vale 7, porque siempre va a ser el número mayor, todos los datos que tenemos. Y R va a representar las letras que se van a tomar para el código. Si el código es de 4 letras, R vale 4. Pero en este caso dice que el código también va a ser de 7 letras. O sea que las 7 letras que tenemos, las vamos a usar todas. Entonces es lo mismo. Para resolverlo sería 7 factorial nada más. O 7 permutación 7. Entonces usted saca en su calculadora cuánto vale 7 factorial. Y eso es 5040. ¿Qué quiero decir entonces? Que hay 5040 formas. 5040 formas, ¿verdad? Ok. Veamos el otro problema. Si se fijan, estos problemas no son tanto procedimentales, son más analíticos y que se aplican casi lo mismo, ¿verdad? ¿De cuántos números de 4 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3 y 4? 4 factorial también. 4 factorial. Y eso va a ser igual. 4 factorial, lo saque en su calculadora y eso va a ser igual a 24 números. 24 números, ¿verdad? 4 factorial o 4 permutación 4, ¿verdad?
De las dos formas es correcto. Si le dice cuántos números de dos cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3 y 4, n vale 4 y r valdría 2. 4 permutación 2. Sería 4 permutación 2. Sería diferente, ¿verdad? Ok. En un aula de clases hay 14 estudiantes, de los cuales 8 son mujeres y 6 son varones. Hay 14 estudiantes, de los cuales dice 8 son mujeres y 6 son varones. Hay dos preguntas para esa situación. Inciso A, ¿de cuántas maneras puede el grupo colocarse en línea para una foto? Cuando dice de cuántas maneras puede el grupo colocarse en línea, está hablando de los 14 estudiantes. Ahí no hay ninguna condición. O sea que puede ir A, puede ir a la par de B, A puede ir a la par de F, a la par de G. Se pueden formar. Lo que vamos a saber es de cuántas maneras se pueden tomar esa foto, tomando en cuenta el orden en el que se pongan los 14 estudiantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de los 14 estudiantes, ¿cuántos van a hacer fila? Los 14. Entonces, para ver cuántos son, simplemente n y r valen lo mismo. Entonces sería 14 factorial. ¿Cuánto sería 14 factorial? Ahí en su calculadora, 14 factorial. 14 factorial. Ahí nos da un número grande, que hasta en notación científica lo da, porque no cabe en la pantalla de la calculadora. Entonces, cuando a usted le dé un número grandísimo, que hasta en notación científica, sabemos que la notación científica se auxilia, ¿verdad? Auxilia esos números grandes que no caben en la pantalla, entonces simplemente lo dejamos expresado así, como en este caso factorial, ¿verdad? También es válido dejarlo así cuando el número es grande. ¿De cuántas formas, de cuántas maneras? Entonces sería 14 factorial maneras. Porque el número es muy grande. Existen bastantes formas, ¿verdad? Serían 14 factorial maneras. Ok. Ahora viene la otra pregunta, siempre del mismo ejercicio. ¿De cuántas maneras, dice el ejercicio, pueden tomarse una foto con las mujeres al frente y los varones en la fila de atrás? Ok. Permítame que tuve un problemita acá. Ya. ¿De cuántas maneras, vamos por el inciso B, pueden tomarse una foto con las mujeres al frente y los varones en la fila de atrás? Ok. Entonces, aquí tenemos que ver nosotros que la fila de las mujeres, en este caso van a ser 8 mujeres, entonces sería 8 factorial. 8 factorial, porque eso representa, las mujeres van a ser 2 filas, con las mujeres al frente, dice, y los varones en la fila de atrás. Entonces significa que van a haber 8 factorial. Solo para las mujeres, para la fila de las mujeres pueden haber 8 factorial maneras. Solo para la fila de las mujeres. Aquí le voy a poner. Solo para la fila de las mujeres son 8 factorial. ¿Cuánto representa el 8 factorial? Vean que representa 8 factorial 40.320 formas, solo para las mujeres. Ahora, para los varones, en este caso hay 6 varones, dice, entonces sería 6 factorial. Si son 6 varones, son 6 factorial. Y 6 factorial, eso es 720. Entonces significa que hay
Para las mujeres 40.320 y para los varones 720. Ahora bien, pero como el problema no lo estamos separando, porque recuerden que es el mismo problema, entonces significa que vamos a multiplicar cuando le dan dos situaciones, tenemos que multiplicar las dos situaciones. O sea que vamos a multiplicar, en otras palabras, 8 factorial por 6 factorial, porque las dos situaciones están implícitas en el mismo problema. No nos están preguntando de cuántas maneras pueden ordenarse las mujeres o de cuántas maneras pueden ordenarse los varones, sino que de cuántas maneras pueden tomarse una foto con las mujeres al frente y los varones en la parte de atrás. Entonces significa que para saber la cantidad de ambas formas, tenemos que multiplicar 8 factorial por 6 factorial. Y eso nos va a dar 29 millones 30.400 maneras. Mire qué poquitas. Como para que nos tocara enlistarlas, ¿verdad? Esas son las facilidades de las fórmulas. Miren que nos permite hacerlo de forma más simplificada, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, ok, veamos el siguiente ejercicio. ¿De cuántas formas puede un juez otorgar el primero, segundo y tercer premio en un concurso que tiene 8 concursantes? N vale 8, porque es el total. Son 8 concursantes. N vale 8. Y R, ¿cuántos vamos a tomar? Para el premio vamos a tomar 3 nada más. Solo se van a dar premiaciones a 3 personas, al primero, al segundo y al tercer lugar. Entonces, vamos a ver de cuántas formas tiene el juez para otorgar ese premio. Entonces sería 8 permutación 3. Igual. En su calculadora, 8 permutación 3. Y eso me da 336 formas. Imagínense, por eso es que dicen que la tarea del juez es complicada, dice, es la más difícil, dice. Cualquier elección que ustedes escuchen dicen eso, ¿verdad? ¿Por qué? Si vamos a la parte de estadística, tienen razón, porque tienen muchísimas posibilidades de las cuales pueden ellos elegir el primero, el segundo y el tercer lugar, ¿verdad? ¿Qué significa? Que hay 336 formas. Puede ser que si los concursantes lo llamamos con letras A, B, C, D, F, G, H, I, J, todo, ¿verdad? Y luego repitiendo las letras, entonces significa A, B, C, D, E, F, G, H. Por ejemplo, puede ser que el premio se lo gane A, B y C, en ese orden. A el primer lugar, B el segundo y C el tercero. Pero solo con esas 3 letras puede ser que B gane el primer lugar, que A el segundo y C el tercero. O sea, ahí si se fijan ustedes, el orden sí importa. Por eso estamos trabajando con las permutaciones. Problema número 7. Ya terminamos, jovencitos. Ya vamos a terminar esta parte. ¿De cuántas formas, vean este problema? Es un problema muy diferente a los demás. ¿De cuántas formas distintas se pueden sentar alrededor de una mesa redonda una madre y sus 5 hijos? ¿Cuántas personas en total se van a sentar en la mesa? Se van a sentar en total 6 personas. Una madre y sus 5 hijos. La mesa es redonda. Entonces n vale 6. Aquí quiero explicar lo siguiente. Cuando estamos hablando de una permutación en un círculo,
entonces siempre vamos a ver que al final hay principio, pero realmente no hay final, porque estamos hablando de un círculo. No es como cuando usted va a una mesa, comenzó aquí, y terminó aquí. Pero como estamos hablando en un círculo, algo cíclico, que se va repitiendo, entonces significa que vamos a utilizar una fórmula diferente. Aquí le voy a colocar que son permutaciones circulares. Cuando me esté hablando el problema de una situación que vaya en función a un círculo, entonces la fórmula que nosotros vamos a usar es n-1 factorial. Repito, esta fórmula que tengo aquí es la fórmula que vamos a utilizar cuando las permutaciones sean circulares. Cuando me estén hablando que sea un círculo, entonces simplemente le vamos a restar 1, ¿verdad? Porque si tiene principio va a dar en la misma persona. Entonces es como que estemos repitiendo lo mismo. Entonces significa que para resolver el problema, si son 6 personas, si son 6 datos, si n vale 6, entonces significa que la permutación va a ser igual a 6 menos 1. 6 menos 1 factorial, que es lo mismo decir 5 factorial, igual a 120 formas. Entonces, la diferencia es, y lo repito, que cuando la permutación sea circular, nosotros vamos a utilizar n-1, porque estamos hablando de un círculo, va a dar a la misma persona, ¿verdad? El principio y el final estamos hablando que va a dar a la misma persona, entonces siempre se le va a restar 1 y quedan 120 formas. Bien. En un salón se tiene cierta cantidad de sillas acomodadas en fila y cierta cantidad de personas. ¿De cuántas maneras diferentes se puede acomodar las personas en las sillas si tenemos 7 sillas y 5 personas? 6 sillas y 3 personas. Bueno, el dato mayor es n, el dato menor es r. 7 es n, 5 es r. Entonces, en la calculadora, 7, lo hacemos de un solo, ¿verdad? Esto lo podemos trabajar de un solo, estos ejercicios. Entonces sería 7 permutación 5. 7 permutación 5. Aquí lo voy trabajando también en la calculadora para que ustedes lo vayan haciendo ahí. Eso da 2520. 2520 formas. Y el otro sería de la misma forma, 6 permutación 3. 6 permutación 3. 6 permutación 3. Y eso da 120 formas. Ahí está. Cuando n y r son diferentes, entonces podemos utilizar la fórmula. Usted ya sabe, profe, ¿y eso de dónde sale ese 120? Ok, ya vimos que sale de aquella fórmula que expliqué, que se desglosa de la fórmula usando el factorial, ¿verdad? De ahí sale esa fórmula, que se llamaba permutaciones. Permutaciones, les dije, con repeticiones. ¿Qué quiere decir permutaciones con repeticiones? Esto es ya cuando, por ejemplo, en un problema, si estamos hablando de una palabra, por ejemplo, ¿de cuántas formas podemos ordenar las letras de la palabra tal? Pero si vimos nosotros en aquel problema, las letras no se repetían. Ahora, ¿qué pasa si se repiten? Entonces usamos esta parte que son permutaciones con repeticiones. Entonces, para estas permutaciones con repeticiones, jóvenes, podemos usar la fórmula, por ejemplo, si es n permutación r con repeticiones, entonces nosotros podemos usar la fórmula de n factorial entre, y acá
como son repeticiones, vaya, por ejemplo, si son 12 letras, pero si solo tenemos 3 letras diferentes, entonces significa que ese 12 se va a repartir en 3 letras diferentes. Entonces vamos a tener R1 factorial, el cual se va a multiplicar por un R2 factorial, por un R3 factorial, hasta llegar a un RK factorial. ¿Qué quiere decir con eso? Hasta que completemos el total de letras. Vamos a inventarnos acá un problema. Vaya, por ejemplo, si decimos, ¿de cuántas formas se pueden ordenar las letras de la palabra? Vamos a copiar una palabra donde se repita. Vamos a ver matemáticas. Vamos a usar la palabra matemáticas. Entonces, usted no me puede decir aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras, profe, 11 factorial. No, porque aquí hay letras que se repiten. Entonces, sí vamos a usar, es una permutación, pero letras que se repiten, la A se repite. La A es la misma letra, o sea, si la voy a colocar de primero, de segundo, es la misma letra, ¿verdad? Entonces, cuando las letras se repiten o elementos que se repiten, entonces vamos a usar la fórmula que está aquí. Observe cómo la voy a trabajar. En este caso, permutación sería, aquí la permutación sería igual, ¿cuántas letras hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. 11 factorial entre. El factorial va a ser el mismo, porque es el total de letras. Ahora, lo que va a cambiar es, vaya, por ejemplo, veamos, ¿cuántas veces, perdón, se repite la M? La M se repite ¿cuántas veces? Solo 2, entonces sería 2 factorial, miren. En la parte de abajo es de ir desglosando el 11. Si la letra se repite 2 veces, entonces sería 2 factorial. Por la A, ¿cuántas veces se repite la A? Se repite 3 veces. Entonces sería 3 factorial. Por la E, ¿cuántas veces? La T, ¿cuántas veces se repite? La T se repite 2 veces, entonces sería 2 factorial. Por la E solo se repite una vez, entonces sería 1 factorial. Por la M ya la tomé en cuenta, la A también, la T también, la I se repite una vez, 1 factorial, la C solo una vez, por 1 factorial, la A ya la tomé en cuenta y la S solo se repite una vez, 1 factorial. Ok, ahora sumen todos los números que están en la parte de abajo, 2 más 3, 5, más 2, 7, 8, 9, 10, 11, miren. Hay 11, el 11 que tengo en la parte de arriba repite, se divide, perdón, en esas partes que tengo abajo. Ahora, si usted no quiere anotar todo lo que tenga uno, no importa. O sea que esto que tengo aquí, yo lo puedo resumir quitando los unos, porque recuerden que 1 factorial va a ser igual a 1. Entonces, la fórmula quedaría de esta manera. Yo se los coloqué para que vieran ustedes cómo quedaría. Entonces, en su calculadora, usted hace eso de un solo. Ese es el planteamiento. Entonces, en la calculadora dice usted 11 factorial entre, como hay varios números en el denominador, por favor usen paréntesis. Y si no, no le va a dar el resultado correcto. 11 factorial entre, abrimos paréntesis, 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial. Cierro paréntesis, igual. 1.663.200
formas. Ahí está. Ahí está, jovencitos. 1.663.000 formas. ¿Cuándo va a usar usted esta de permutaciones con repeticiones? Cuando en el problema le den, por ejemplo, un total y le dan desglosadas dos partes que al final suman ese total. Cuando usted vea que se repiten, cuando le dice, por ejemplo, que si hay 6 banderas amarillas, 2 verdes, entonces estamos hablando que hay repetición. 6 amarillas, 2 verdes significa que hay 8 en total, entonces sería 8 factorial entre 6 factorial por 2 factorial. Cuando hablamos de repeticiones, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de esas que le acabo de decir. Un barco, dice, un barco manda, con este terminamos, un barco manda señales utilizando banderas de colores. Si el barco tiene, dice, el barco tiene 3 banderas azules y 2 amarillas, ¿cuántas señales diferentes se pueden hacer? ¿Cuántas señales diferentes se pueden hacer? Ok, entonces en este problema vemos que en total hay 5, porque hay 3 azules y 2 amarillas, hay 5. Entonces significa que la permutación va a ser igual a 5 factorial entre la distribución del 5, que va a estar en dos partes, que son las banderas, que son 3 de azules por 2 amarillas, 2 factorial. Y eso va a ser igual a 5 factorial, en su calculadora lo pueden hacer, 5 factorial entre, abre paréntesis, 3 factorial por 2 factorial. Y eso va a dar igual a 10. ¿Cuántas señales diferentes pueden hacer? Entonces significa que pueden hacer 10 señales. 10 señales diferentes, ¿verdad? Pueden hacer 10 señales diferentes del barco. Bien, ahí terminamos la parte de las combinaciones. El orden sí importa en las combinaciones, en las permutaciones. Ahora, en las combinaciones, el orden no importa. Aquí tenemos la definición que es 1.3 del texto. Una combinación es una colección de objetos donde el orden no importa. Si tenemos que en el equipo está A y la B, no importa quién esté primero, lo importante es que esté A y B, es un solo equipo formado por A, B. Si usted se desayunó peras, uvas y manzanas, no importa cuál se comió primero, o sea, usted se desayunó esas 3 frutas. Entonces son una combinación. El símbolo C, N, R, que es si ustedes fijan, solo cambia la letra C, que es combinación, denota el número de combinaciones de R objetos elegidos de un conjunto de N objetos, de un total. El total de combinaciones C, N, R es igual al número de permutaciones dividido por R factorial. Número de permutaciones dentro de cada combinación, de lo cual surge el siguiente teorema. Ok, entonces, para que nosotros trabajemos con las combinaciones, igual que en el ejercicio anterior, jóvenes, lo podemos hacer a través de esa fórmula. Si se fijan ustedes la fórmula, lo diferente de la fórmula es que el denominador se multiplica por R factorial, que es lo mismo, como dice acá en la parte verde, que es lo mismo dividir el número de permutaciones entre R factorial. Entonces, usted lo puede hacer de esta manera, con esta fórmula. Nosotros lo vamos a hacer usando directamente la calculadora. Ya sabemos nosotros que esta es la fórmula, ¿verdad? El procedimiento que puede seguir, la parte lógica de cómo funciona la calculadora es esa.
Ahora, usemos la fórmula, usemos la calculadora directamente. Vamos a evaluar 7, la combinatoria de 7,5. Entonces sería, en su calculadora, la hace de un solo. 7, ahora en vez de la P va a llevar C. 7 combinatoria 5. Siempre, jóvenes, las combinatorias son menores que las permutaciones. Porque si ustedes dicen, ok, una permutación es 1, 2 y 3, pero también puede ser 2, 1, 3, pero también puede ser 1, 3, 2, o 2, 3, 1, o 3, 1, 2, o 3, 2, 1. O sea, solo con esos 3 números hay 6 formas en una permutación, porque importa el orden. Pero en una combinación solo hay una. O sea, no importa quién mencione primero, solo hay una. Lo importante es que esté el 1, el 2 y el 3. Entonces, vean ustedes que comparándolos, siempre vamos a tener combinaciones en un mismo problema razonado menos que el número de permutaciones. Entonces, siempre va a ser un número menor, ¿verdad? 7 combinatoria 5. 7. Para poner la combinatoria ya no necesita el shift porque la tecla está encima. C5 y eso da 21. Y el otro, de la misma manera, 12 combinatoria 4. 12 combinatoria 4 y eso es igual a 495. Y eso es todo. Vamos a ver el problema. Un grupo de 9 estudiantes forman un club de estudio. Un grupo de 9 estudiantes forman un club de estudio y seleccionan un miembro como presidente. Se desea formar un grupo de 4 estudiantes. ¿Cuántas combinaciones se pueden formar en total? ¿Cuántas combinaciones se pueden formar en total? Entonces significa que n en ese problema vale 9. R vale 4. Entonces sería, vamos a ver acá, n vale 9, entonces sería 9 combinación 4. Sáquelo ahí usted, 9 combinatoria 4. Y eso da 126. 9 combinatoria 4, 126. 126 combinaciones. 126 combinaciones, ¿verdad? O en otras palabras, como quien dice, 126 equipos podemos nosotros formar, ¿verdad? O sea, de las diferentes formas de agrupar los estudiantes, hay 126 formas de poder hacerlo, sin tomar en cuenta quién va primero. Si A, B y C van juntos, ese es un equipo y pueden ir como sea, ¿verdad? Se toma como uno solo. O puede ser que la A vaya con C y con D. Ese es otro equipo. Entonces hay 126 formas. Veamos el otro. El capitán de un barco solicita 9 marineros para realizar un trabajo. 2 marineros, perdón. Solicita 2 marineros para realizar un trabajo. Sin embargo, se presentan 10. ¿De cuántas formas podrá seleccionar a los 2 marineros? Entonces aquí vemos nosotros que no importa el orden, o sea, puede ser que quede Juan y Mateo, o puede ser que quede Mateo y Juan, eso no importa, o sea, quedan los 2. Esa es una forma. Pero puede ser que quede Carlos con Vicente, Vicente con Carlos, o sea, eso es uno solo. Entonces, eso es una forma, eso es otra forma. Entonces sería n vale
10 y R vale 2. 10 combinatoria 2. 10 combinatoria 2. ¿Cuántas formas tenemos entonces? 45 formas. O sea que el capitán tiene 45 formas de elegir los marineros. Y si usted quiere, las puede enlistar las 45. Usted diga, ok, los marineros son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Una forma puede ser que esté A y B. Otra forma es que esté A, C. Pero ya no se va a repetir CA. Si usted pone AC o CA, o escríbala una vez. De la forma que quiera, AC o CA, pero se va a contar solo como una vez. Porque aquí el orden no importa, ¿verdad? Porque estamos trabajando con una combinatoria. Entonces son 45 formas nada más. ¿De cuántas formas se pueden organizar equipos de 5 integrantes cada uno si en el salón de clases de 1º hay 32 alumnos? Vean ustedes de cuántas formas puedo elegir equipos al azar, ¿verdad? Cuando decimos al azar. Entonces, si son 32 alumnos, significa que tengo 32 combinatoria 5. Veamos entonces cuántas formas tengo para elegir esos equipos. Tengo 201.376 formas. No estoy hablando de equipo, ¿verdad? Estoy hablando formas, maneras que tengo de elegir equipos que tengan 5 integrantes. No me vayan a confundir porque me van a decir, solo se divide 32 entre... No, porque no estoy hablando de cuántos equipos. Estoy hablando de cuántas formas tengo de formar equipos de 5 integrantes cada uno. Entonces tengo 201.376 formas o maneras en las cuales puedo agrupar para formar los equipos. En una prueba hay 15 interrogantes. Aquí viene un poquito más el análisis. En una prueba hay 15 interrogantes, dice. ¿De cuántas maneras se puede obtener 12 o más respuestas correctas? Ok. Quiero explicar dos cosas, jóvenes. En la parte estadística, O significa suma. Si a mí me dicen 5 o 6, entonces como estamos hablando de cuestiones de probabilidades, de combinatorias, entonces no puedo descartar ninguna de las dos. Entonces tengo que sumar las dos formas, tanto la de 5 como la de 6, en el ejemplo que acabo de dar, ¿verdad? Entonces, si aquí dice que en una prueba hay 15 interrogantes, hay 15 preguntas, pero me dice de cuántas maneras puedo obtener 12 o más respuestas correctas. ¿Qué quiero decir? Que puedo obtener las posibilidades son, mire, posibilidades son 12 correctas. Como me dice O, entonces significa puedo obtener también 12, 13 correctas, también 14 correctas, vea, o puede ser que sean las 15 correctas, porque el problema me dice 12 o más. Si son 15, si a mí me dicen 12 o más, o sea que puedo obtener 12, 13 o 14 o 15. Todas las posibilidades que hay desde el número que me están marcando hacia arriba, o sea, el total de preguntas que hay, ¿verdad? Entonces no puedo descartar. Cuando me dicen 12 o más, entonces debo tomar las demás también. Ok, ¿qué significa eso entonces? Dije que la palabra O significa más. Entonces, las posibilidades representan el total de las combinaciones que hay por cada parte. Vale. Por ejemplo, estudiemos el 12. ¿Cuántas combinaciones puedo hacer si de 15 saco 12 correctas? Entonces serían
15, combinatoria 12. Como estamos hablando de O, entonces voy a sumar más. Ahora viene la otra. ¿De cuántas formas puedo obtener 13 correctas? ¿Y cuántas son? Son 15. Entonces sería 15 combinatoria 13. ¿De cuántas formas puedo obtener 14 correctas? 15 combinatoria 14. Si usted suma 15 combinatoria 14, ¿cuánto le va a dar? Le va a dar 15. O sea que tiene 15 formas para sacar 14 correctas. Y tiene lógica. Porque si son 15 preguntas, miren. La primera forma es que solo saque mala la primera. La segunda forma es que solo saque mala la segunda. La tercera es que saque mala la tercera. Y así, son 15 formas cuando hablamos de 14 correctas. Más, ¿y cuántas formas hay de que saque las 15 correctas? Solo hay una forma. Solo hay una forma, ¿verdad? Que saque las 15 correctas, solo hay una forma. Entonces sería 15 combinatoria 15. Y si usted coloca 15 combinatoria 15 en su calculadora, le va a dar 1 también. Porque solo hay una forma en ese caso de sacar 15 correctas. Entonces, el número total de maneras representa haciendo el estudio de cada una. ¿Cuándo va a usar el símbolo más usted? Cuando le dicen o más. Cuando le están dando más opciones. Entonces tiene que estudiar cada una de ellas. Entonces, el total va a ser la sumatoria de todo eso. Súmelo, lo puede hacer de un solo. 15 combinatoria 12 más 15 combinatoria 13 más 15 combinatoria 14 más 15 combinatoria 15. Y eso me da 576. 576 maneras. Ese sería el total. 576 maneras que podemos nosotros obtener 12 o más respuestas correctas. Si el problema solo le dice de cuántas formas puedo obtener 12 respuestas correctas, solo sería 15 combinatoria 12 nada más. Pero si ya le dice o más, entonces significa que tenemos que sumar las formas de obtener 12, las formas de obtener 13, más las formas de obtener 14, más las formas de obtener 15, que fue lo que hicimos en el problema nosotros. Bien, continuamos. En el problema siguiente me está hablando de barajas. Es importante que nosotros sepamos, en este caso de barajas, por lo menos algún conocimiento mínimo, jóvenes, de barajas en cuanto a cantidades. Cuando hablamos de barajas, ¿de cuántas cartas está compuesto un juego de barajas? Normal. Cuando es una baraja normal son 52. Son 52 cartas las que tiene, ¿verdad? Ahora, esas 52 cartas se dividen en 4 tipos. Los 4 tipos son diamantes, hay cartas que tienen tréboles, corazones y espadas. Son 4 tipos. Repito, diamantes, hay corazones, hay tréboles y hay espadas. Hay un 2 de corazones, hay un 2 de trébol, hay un 2 de espadas, hay un 2 de diamantes. Entonces, ¿qué quiero decir? Hasta en eso están las matemáticas, miren. Esa es la estadística. Si son 52 cartas las que tiene el juego de barajas y está dividido en 4 partes, entonces significa que cada tipo va a tener 13 cartas. Y si ustedes se fijan, cabalito, hay 13 cartas. Está el As, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Está la J, la K que aparece ahí y la Q. Son 13 cartas las que hay en total. Entonces, hay 13 cartas que tienen diamantes. Lo único que cambia es el número, ¿verdad? Hay un diamante en la A, hay un diamante en el 1, en el 2, perdón, hay un diamante en el 3, hay un diamante. Hay otras 13 cartas desde el As
hasta la última, hasta la número 13, que tienen tréboles. Hay otras 13 que tienen diamantes y hay otras 13 que tienen espadas. Entonces en total hay 52 cartas, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque si a mí me están hablando de cartas, de corazones, entonces tengo que saber que en total, porque estoy hablando de N, en total hay 13 corazones. No me vayan a decir ustedes que son 52, o sea, hay 52 cartas, pero no hay 52 corazones en el manojo de cartas, ¿verdad? Hay 13 corazones en total. Entonces, el problema dice, se seleccionaron 6 cartas de una baraja sin reemplazo. ¿De cuántas maneras puedo elegir 6 corazones? ¿6 corazones de cuánto? De 13. O sea que N vale 13 porque son 13 corazones en total. Y de esos 13 voy a elegir 6 entonces. Entonces 13 combinatoria 6. Hágalo ahí en su calculadora, 13 combinatoria 6. Y eso da 1716 maneras. 1716 maneras, ¿verdad? Ok. ¿De cuántas maneras, dice, de cuántas maneras se pueden seleccionar un grupo de 3 corazones y 3 espadas? Ok. Quiero aclarar esto, jóvenes. Cuando en matemáticas decimos, en estadística decimos O, dijimos que era suma, porque debemos adjuntar las posibilidades. Pero cuando decimos I, es multiplicación. Entonces, en este caso, como tenemos I, ¿qué significa entonces? Que vamos a multiplicar. Cuando es I, multiplica. Cuando es O, suma. Allá sumamos porque eran O 12, o 13, o 14, o 15. Pero en este caso dice que pueden seleccionar un grupo de 3 corazones. ¿Cuáles serían las combinaciones de estos 3 corazones? ¿Cuántos corazones hay en el manojo de cartas? Hay 13. 13 combinatoria 3. Porque dice y 3 espadas. 3 espadas, ¿de cuántas espadas? De 13 espadas también, porque hay 13 espadas. Pero de esas 13 solo vamos a tomar 3, entonces sería 13 combinatoria 3. Entonces, para sacar el total de maneras, vamos a multiplicar 13 combinatoria 3 por 13 combinatoria 3. Y eso me va a dar 81.796. 81.796 maneras. Ok, ahí está. 81.796 maneras. En este caso, repito, multiplicamos porque dice I. Ahora, aquí en el inciso C, observe lo que dice O. Mire, O. Está el O. ¿Qué significa? Que en este voy a sumar. ¿De cuántas maneras puedo elegir un grupo de 6 corazones o 6 espadas? Entonces aquí vamos a sumar. Sería 13 combinatoria 6, porque ya sabemos que son 13 corazones, 13 espadas. Y de esas 13 corazones vamos a tomar 6, serían 13 combinación 6. Más 13 combinatoria 6 también, porque del otro hay 6 espadas que vamos a tomar. Y eso va a ser igual, lo hacen en su calculadora, 13 combinatoria 6 más 13 combinatoria 6. 3.432 maneras. 3.432 maneras. Bien.
Veamos el otro ejercicio. Creo que es el último de combinatoria. Un estudiante dice tiene que elegir 5 de 8 preguntas. 5 de 8 preguntas de un examen. 5 de 8 preguntas en un examen. ¿De cuántas maneras puede elegirlas? 8 combinatoria 5, porque no hay ninguna excepción, ¿verdad? Entonces sería 8 combinatorias, si son 8 en total, siempre va el número mayor primero, Pn es el número mayor y R es el menor. 5, 8 combinatoria 5. Entonces son 56 maneras. El alumno tiene 56 maneras de elegir 5 preguntas de las 8 que tiene el examen. Ahora vean lo que dice el otro. Y si las dos primeras son obligatorias, ¿de cuántas maneras puede elegir las que faltan? Me está diciendo que 8 de las 8, 2 son obligatorias. Entonces, observe por favor, aquí es donde viene el análisis. Y si las dos primeras, dice, son obligatorias, ¿de cuántas maneras puede elegirla? Ok. Entonces, ahora veamos cuánto vale n. ¿Y cuánto vale R? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces veamos. Primero vamos a ver cuánto vale N. Si 2 son obligatorias, ¿cuántas preguntas tiene el examen? Tiene 8 preguntas. Si 2 son obligatorias, significa que de las 8 ya solo voy a contestar, tengo opción a contestar 6. Entonces N vale 6. Solo es de restarle a cada uno de los datos el 2. Porque 2 son obligatorias. ¿Qué significa? Que 2 ya vienen marcadas. Voy a elegir del resto. Del resto voy a elegir. ¿Y del resto cuánto es el resto? Son 6 preguntas más. ¿Y de ese resto cuántas preguntas tengo que elegir? Tengo que elegir 3. Porque si ya tengo 2 marcadas como obligatorias, entonces significa que solo me faltan 3. Y esas 3 son las que voy a elegir. ¿De cuántas? De 6. Entonces significa que R vale 3. ¿De dónde saqué esos datos? Sí, es sencillo, jóvenes. Simplemente le resté, como ya tengo dos obligatorias, entonces le resté 5 menos 2, 3. 8 menos 2, 6. O sea que los valores de N y R cambian porque van en función a las preguntas que tengo como obligatorias. Entonces, significa que para resolver ese ejercicio, vamos a utilizar nosotros el N como 6, 6 combinatoria 3. 6 combinatoria 3. Y eso da 20 maneras. O sea que tengo 20 maneras de elegir las 3 preguntas obligatorias. Perdón, 3 preguntas que de forma aleatoria de 6 preguntas que tengo ya en total, ¿verdad? Que puedo elegir de las 6 las 3 que quiera. Ok, y eso es todo. Esa es parte de la probabilidad, de la combinatoria. Ahora vamos a la probabilidad. Vamos a la parte de la probabilidad. Tenemos aquí 9 minutos. Vamos a dar unas inducciones nada más de probabilidad. Porque luego van con el profe Nolasco. Y el próximo miércoles, pues vamos a profundizar más en esta parte de la probabilidad y en algunas otras consultas que ustedes tengan. Cuando hablamos de probabilidad, se nos viene a la mente los juegos de azar. ¿Cuál es la probabilidad? O también como cuando hablamos de la parte meteorológica, ¿verdad? ¿Y cuál será la probabilidad de que va a llover? Dice. Entonces, ¿qué significa la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que me gane la lotería? Dice. Y a otro hasta se ríe cuando le preguntan, ¿verdad? ¿Y cuál es la probabilidad? Hay gente que compra la diaria, la loto, todas esas cuestiones de azar, ¿verdad? Entonces, todo depende de la cantidad total de opciones que tengamos.
O sea, la probabilidad va en función a la cantidad total. Un alumno me dijo un día, profe, ¿cuál es la probabilidad? Me dice, de que yo le saque 10. Entonces le dije, ahí no hay probabilidad, porque yo no le voy a meterle de una bolsa los números del 1 al 10 y que usted va a ir a sacar el número y que ese número que saque va a ser la nota que va a obtener, porque no es azar, le digo, sacar una nota en matemáticas no es azar, porque hay elementos que impiden, si usted estudió, si usted practicó, el nivel de estudio, el nivel de práctica, etcétera, ¿verdad? Entonces no puedo decirle cuál es la probabilidad de que usted saque 9, saque 10, saque 8 en una guía de matemáticas. Ahora, si yo en una bolsa ingreso los números, pelotitas del 1 al 10 y le digo, jóvenes, saquen una pelotita, la pelotita que saquen, el número que tenga eso, van a sacar en la guía. Ahí sí hay azar, hay suerte, por lo tanto puedo calcular la probabilidad. Entonces, ¿qué es probabilidad? Una de las ramas de las matemáticas que nos permite hacer predicciones de la ocurrencia de los resultados de un experimento, de los cuales no es posible tener certeza. O sea, no significa que con eso voy a dar una exactitud, ¿verdad? Sino que es más o menos un aproximado, un porcentaje de que pueda ocurrir, de que algo pueda ocurrir. Ok, cuando nosotros trabajamos en la probabilidad, por ejemplo, si usted lanza un dado o si lanza una moneda, digamos, al aire, usted dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un escudo en el lanzamiento de una moneda? Entonces, ahí hay varios factores. Miren, número 1, ahí viene la palabra experimento. ¿El experimento qué significa? Lanzar la moneda. Lanzar la moneda es el experimento. Que usted la está lanzando, la lanzó, si la lanzó 20 veces, entonces puede ver usted cuáles son los resultados, ¿verdad? Entonces, lanzar la moneda es el experimento. Si me cayó un escudo, cuando la moneda ya quedó de forma estática en el suelo, entonces cayó un escudo, a eso se le llama evento. El evento es el resultado obtenido. Y todas las posibilidades que tengo, si yo lanzo una moneda, ¿qué posibilidades tengo? 2 nada más, o cae cara o cae escudo. Entonces, a esas posibilidades se le llama universo o espacio muestral. Repito, lanzar la moneda es el experimento, la cantidad de opciones que tengo es el universo o el espacio muestral y el resultado que obtengo se llama evento. Esos son los 3 conceptos, ¿verdad? Aquí más adelantito lo vamos a ver. Observen. ¿Cuáles son las posibilidades o posibles resultados? Dice que se obtiene cuando se lanza una moneda, solo son 2. Cuando se lanza una moneda, solo son 2. Cara o escudo, no va a caer nada más. Cuando usted lanza un dado, ¿cuántas posibilidades tiene en total? 6, ¿verdad? O cae el 1, o cae el 2, o cae el 3, o cae el 4, 5, 6, cuando el dado es normal. Ahora, si el dado está cargado, si el dado me inventé yo los números para ponerlas en las caras, pues es diferente, ¿verdad? Pero en un dado normal solo hay 6 posibilidades. Cuando se saca una carta de color, ¿cuántas cartas de colores hay? Ahí eso representa el espacio muestral. Cuando se saca un tipo de carta, dijimos que solo habían 4 tipos de cartas, miren. 4 tipos de cartas, ¿verdad? Trébol, escudo, espadas y diamantes. Ok, entonces, a eso se le llama, dije, espacio muestral. Un espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles cuando se hace un experimento. Y el experimento, aquí lo tengo, estos 4 que tengo aquí son experimentos. Y los resultados, el total de resultados que se puedan obtener se llaman espacios muestrales y el resultado que se obtiene nada más es vaya, por ejemplo, aquí está, ¿cuántas veces obtuvo cara? ¿Cuántas obtuvo el número 3? ¿Cuáles fueron de color rojo? ¿Cuándo salió diamantes? ¿Cuántas diamantes? Entonces, la cantidad de resultados que obtenemos, a eso se le llama, dijimos, evento. Evento es un subconjunto
es una parte del experimento, del espacio muestral. El evento es el resultado que se obtiene de un experimento, ¿verdad? A eso se le llama evento. Bien. Para ir aterrizando, tenemos la probabilidad teórica. La probabilidad teórica va a ser una división. Vamos a dividir siempre estos dos datos, E entre NE entre NS. ¿Qué quiere decir NE? El número de elementos en E entre el número de elementos en S. Es la probabilidad que un evento ocurra basado en todos los posibles resultados del espacio muestral. Se denota por PE y se calcula número de elementos en E y número de elementos en S. Voy a explicarlo en palabras sencillas. Cuando nosotros trabajemos en la probabilidad, simplemente vamos a hacer una división. Vamos a dividir, por ejemplo, vaya, nosotros vamos a lanzar una moneda. Y le pregunto, ¿cuál es la probabilidad que en el lanzamiento de una moneda me caiga cara? Entonces, NE, ¿qué representa? Representa el número del evento. O sea, pregunto, ¿cuántas caras hay? Solo hay una. En una moneda solo hay una cara. Y NS representa el universo, el total. ¿Cuántas posibilidades tengo cuando lanzo una moneda? Tengo 2. Entonces, cuando nosotros saquemos la probabilidad, nosotros vamos a dividir, la probabilidad se va a dividir, en otras palabras, vamos a dividir, aquí lo voy a poner, vamos a dividir, P va a ser igual a H, pongámosle, entre N. ¿Qué significa H? Vamos a decir que H es, permítame, vamos a decir entonces que H es el número de casos que cumplen una condición y N va a ser el total de casos. ¿Saben cómo es eso? Como cuando le dicen a usted, ¿cuál es la probabilidad de que si tenemos unas cartas, 52 cartas, cuál es la probabilidad de sacar un 10 en una extracción? Que si yo saco una carta, ¿cuál es la probabilidad de que esa carta sea 10? Entonces, ¿qué número va a ir arriba? El número de casos. ¿Cuántas veces se repite el 10 en las 52 cartas? 4 veces. Si usted tiene un manojo de cartas, de barajas, sabemos nosotros que solo se repiten 4 veces cada carta. Entonces hay 4 veces el 10. Ahora, el total de casos, ¿cuántas cartas tengo en total? Tengo 52 cartas. Entonces, la probabilidad de sacar un 10 de un manojo de cartas sería 4 entre 10. Sería 4 décimos. La probabilidad de sacar una carta, un 10 de un manojo de cartas son 4 décimos. Aquí lo vamos a poner 4 décimos. Ahora, ¿qué significa 4 décimos? Significan 2 quintos. ¿Qué significa 2 quintos en decimal? ¿Qué significa 2 quintos en decimal? Significa 0.4. ¿Y qué significa 0.4 en por ciento? Significa 40%. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros calculemos la probabilidad, la podemos hacer de 3 formas. La podemos expresar de 3 formas. No importa cualquiera de las 3. Número 1, la puede dejar como una fracción simplificada, que sería una fracción propia. Número 2, la puede dejar como número decimal. O número 3, la puede dejar como un tanto por ciento. En cualquiera de los 3 casos que usted la exprese o que la quiera expresar, hay que tener cuidado en algo. Que la probabilidad siempre va a estar marcada entre 0 y 1. No hay probabilidades mayor que 100. No me vayan a venir a decir que la probabilidad de que algo ocurre es 110%. Eso es imposible. Entonces, hay probabilidades que van desde 0
hasta 1, en el caso de que sea decimal, ¿verdad? O entre 0 y 100, en el caso de ser por ciento. ¿Hay probabilidades nulas? Sí. Cuando no hay algo que nunca va a ocurrir, es nula. Ejemplo, si usted tiene en una bolsa 10 números pares, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, 16, 18, tiene 10 números pares en una bolita, en bolitas, y le digo yo, ¿cuál es la probabilidad de que si usted saca un número, este sea impar? 0, porque no hay ninguno impar. Nunca va a sacar, puede sacar uno, puede sacar el otro, y nunca va a obtener un impar. Entonces la probabilidad ahí es 0. O sea que sí existen las probabilidades nulas, cuando esto nunca ocurre. Ahora, también existen cuando hay certeza de que va a ocurrir siempre, el 100%. Si yo le digo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par de esa bolsa? 100, porque todos los que son pares, el que saque va a ser par. Entonces la probabilidad en ese caso va a ser 100, ¿verdad? Bien, solo voy a desarrollar unos ejercicios y termino, jovencito. Yo le voy a decir, ya me voy a comunicar con el profesor Nolasco para decirle. Ok, veamos entonces. Solo vamos a desarrollar acá. Vamos a explicar estos dos. Calcular la probabilidad teórica. En un aula de clases hay 20 mujeres y 15 varones. Entonces, ¿cuántos hay en total? Hay 35. 35 alumnos. Si se escoge una persona al azar, dice, ¿cuál es la probabilidad de que se escoja una mujer? Entonces, aquí es donde viene, miren, el numerador va a ser el número que cumple con las características. En otras palabras, si me están preguntando cuál es la probabilidad de escoger una mujer, ¿cuántas mujeres hay? Hay 20. Y el número que va en el denominador es el total de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en total? 35. Entonces son 20 mujeres de 35. Entonces la probabilidad sería, aquí la tenemos, 20 entre 35. Y simplificado son 4 séptimos. O sea que la probabilidad de escoger una mujer es 4 séptimos. Nada más. Dice el otro ejercicio, se lanzan 2 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2 números cuya suma es mayor que 7? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si se recuerdan ustedes, yo les mandé el espacio muestral. Este es el espacio muestral que tengo acá, ¿ve? Hay 36 formas de, si yo lanzo 2 dados, al mismo tiempo hay 36 formas en total de poder obtener un resultado. ¿Cuáles son esas 36 formas? Que obtenga un 1-1, un 1-2, un 1-3, un 1-4, 1-5, 1-6, pero también puede ser 2-1, 2-2, 2-3 y así, hasta llegar a 6-6. Entonces, en total hay 36 formas. Ahora bien, ¿cuál es la condición del problema? Dice que la condición es que los números, la suma sea mayor que 7. O sea, tenemos que ver nosotros cuántas parejas de las 36 que tengo aquí suman más de 7. O sea, suman 8, suman 9, suman 10. Entonces, tenemos que ver cuántas suman más de 7. Más de 7 puntos. Entonces, aquí tenemos que en total ahí solo es de contar, ¿verdad? Usted solo selecciona. Estas que tengo seleccionadas no son jóvenes. Simplemente aquí tenemos, vaya, por ejemplo, este 6-6 lo podemos seleccionar porque suman 12. El 6-5, el 6-4, el 6-3, el 6-2, el 6-1 ya no lo puedo seleccionar porque suma 7 y dice suma mayor que 7. Entonces en total tengo 7 parejas que suman, perdón, tengo 6 parejas que suman 7 y eso es 6 entre 36 que son en total, que simplificado me da un sexto. Bien, me faltan unos ejercicios por desarrollar, pero no quiero quitarle más tiempo al profesor Nolasco.